En medio de una discusión, mi esposa confesó, solo seguí contigo porque creí que el niño era tuyo. Guardé silencio, actué en secreto y llevé la verdad ante el juez. Tenía 35 años cuando todo se vino abajo. Conocí a Daniela en 2014. Yo tenía 24 en ese entonces y ya trabajaba como conductor de camiones de materiales peligrosos, ganando buen dinero y con mi propia casa, la misma que compré a los 22. Ella era atractiva, segura de sí misma, y tenía esa manera de hacerte sentir como si fueras el hombre más interesante en cualquier lugar. Nuestra relación fue un torbellino desde el principio. En tan solo 6 meses, ya vivía conmigo. Bruno, mi mejor amigo desde la infancia, nos ayudó a mudarla. Él y yo habíamos trabajado juntos en construcción un verano, y desde entonces fuimos inseparables. Siempre estaba por casa ayudando a arreglar cosas, viendo partidos o simplemente pasando el rato. Nos casamos tras 2 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña en la casa de campo de sus padres. Bruno fue mi padrino. Todavía me hierve la sangre al recordar su discurso sobre la lealtad y la hermandad. Después de la boda, Daniela empezó a insistir en tener un hijo. Yo quería ahorrar más antes de dar ese paso, pero ella decía que su reloj biológico no esperaba. En noviembre de 2019 nació Tomás, nuestro hijo. Ser padre lo cambió todo para mí. Dejé los trayectos largos por rutas regionales, lo que significó una reducción del 30% en mi salario, pero lo hice para poder estar más presente. Aunque aún tenía que dormir fuera de casa 2 o 3 noches por semana, valía la pena con tal de verlo crecer. Fue en esa etapa cuando noté que Daniela había cambiado. Ya no había agradecimiento. En lugar de recibirme con una sonrisa, lo primero al llegar eran quejas, que la puerta del garaje seguía rota, que Tomás había sido un caos todo el día, que su madre la tenía harta. Nunca una palabra sobre los sacrificios que yo estaba haciendo. Mi hermano Álvaro, que me visitó para el primer cumpleaños de Tomás, notó la tensión. Todo estalló cuando Daniela me gritó por haber comprado el vino equivocado para su madre. Álvaro me llevó aparte y me preguntó en tono serio, ¿desde cuándo te trata como su empleado y no como su esposo? Me limité a decirle que estaba estresada por la maternidad. Si tú lo dices, respondió, alzando una ceja. Pero recuerda, tú mantienes esta casa, y esa casa es tuya. Bruno seguía muy presente en nuestras vidas. Yo creía tener un buen matrimonio y un amigo leal. Qué equivocado estaba. Todo colapsó al volver de un viaje de 4 días que había sido una pesadilla. Fallas mecánicas, inspecciones del DOT, y embotellamientos por un accidente en la autopista. Tenía que regresar el miércoles para una presentación de dinosaurios en el preescolar de Tomás, pero no pude llegar hasta el jueves por la tarde. Solo quería una ducha. En lugar de eso, me recibió una tormenta. Daniela me soltó apenas abrí la puerta. Vaya, por fin te dignaste a aparecer. Ayer Tomás no dejaba de buscarte durante su presentación. ¿Dónde estaba su papá? Te dije que el camión se descompuso, contesté con calma. Te llamé 2 veces para explicarlo. Siempre tienes alguna excusa, replicó mientras revisaba el móvil. ¿Conoces a Esteban, el del yoga? Tiene un trabajo en tecnología que le permite estar en casa 3 veces por semana. Nunca se pierde nada de sus hijos. Y ese trabajo también paga esta casa, tu camioneta, el preescolar privado de Tomás. Le respondí. Ella ni se inmutó. Quizás si tuvieras un trabajo de verdad, no tendrías que andar manejando camiones como si no hubieras terminado el colegio. Ese comentario fue un golpe bajo. Durante años había aceptado los viajes más peligrosos y mejor pagados, ahorrando con disciplina, mientras ella trabajaba medio tiempo y gastaba como si el dinero no se acabara. Escúchame bien, le dije, perdiendo la paciencia. Esta casa es mía. La compré antes de conocerte. Yo mantengo todo, mientras tú te gastas el dinero en tonterías. Tus amigas, con sus vacaciones lujosas, están endeudadas hasta el cuello o viven del dinero de sus padres. Nosotros estamos construyendo un futuro, mientras ellas acumulan deudas. Al menos ellas disfrutan la vida, disparó. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo divertido? Lo único que te importa es trabajar. Alguien tiene que pensar en el futuro, contesté. En el de Tomás. Pues Tomás merece un padre que esté presente, dijo ella, mirándome con rabia. Apreté la mandíbula y solté. Si soy tan mal padre, ¿para qué tuviste un hijo conmigo? Fue entonces cuando lo dijo, con el rostro lleno de furia. Solo me casé contigo porque creí que era tuyo. El silencio fue absoluto. Incluso Tomás, que jugaba con sus dinosaurios, levantó la mirada. Mi voz fue apenas un susurro. ¿Qué dijiste? Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de lo que había confesado. No quise decir eso, se apresuró. Estaba molesta. Dije una tontería. Amor, por favor. Sabes que no fue en serio. Pero yo conocía esa mirada. No era solo enojo. Había verdad en sus palabras. Tomás, le dije al niño, con voz tranquila, ve a jugar a tu cuarto un rato. Papá necesita hablar con mamá. Cuando subió, me giré hacia ella. Tienes una sola oportunidad para decirme la verdad. No fue nada, intentó justificar. Estaba molesta. Tú sabes cómo me pongo. Quiero decir, no era en serio. Trató de tocarme el brazo,
pero me aparté. Saldré un rato. No me esperes despierta. Fui a casa de Álvaro. Le pedí a mi coordinador unos días personales. Álvaro solo necesitó verme para saber que algo grave pasaba. ¿Por fin mostró quién es en realidad? Me preguntó. No tienes idea. Le respondí. No volví esa noche. Dormí en el sofá de Álvaro y pasé la mañana siguiente planeando mis próximos pasos. No pensaba encarar a Daniela sin pruebas. Si me había sido infiel, necesitaba evidencias claras antes de que pudiera inventar cualquier historia. Álvaro me insistió en hablar con un abogado antes de mover un dedo. Él había pasado por su propio divorcio y sabía lo peligroso que era actuar sin respaldo legal. Me dio el contacto de Patricia Goldstein, la abogada que lo representó a él. Llamé a su oficina esa misma mañana y me dieron una consulta urgente por la tarde. Patricia, una mujer directa de unos 50 años, escuchó todo lo que le conté, la discusión, la confesión de Daniela, mis dudas sobre si Tomás era realmente mi hijo. Lo primero que recomendó fue una prueba de paternidad. Me explicó que, aunque biológicamente no fuera mío, legalmente podría seguir siendo considerado su padre por haberlo criado durante 5 años. Pero la verdad influiría en nuestra estrategia. También comenzamos a proteger mis finanzas. La casa seguía siendo mía, lo cual jugaba a mi favor, pero era vital documentarlo todo. Compré la casa antes del matrimonio y la mantuve, casi en su totalidad, con mis ingresos personales. La abogada que contraté me recomendó revisar a fondo todas nuestras cuentas financieras. Según me explicó, cuando alguien está teniendo una aventura, muchas veces comienza a mover dinero para preparar su salida. Con ese consejo en mente, empecé a investigar con mucho cuidado. Lo primero que revisé fueron los registros de llamadas. Daniela y yo compartíamos un plan familiar, lo que me permitía ver llamadas y mensajes de ambos números. Noté un número que se repetía constantemente, sobre todo cuando yo estaba de viaje. Eran cientos de mensajes y llamadas nocturnas. Lo reconocí al instante. Era Bruno. El patrón era clarísimo. Las conversaciones se intensificaban cada vez que yo salía de la ciudad y disminuían cuando regresaba a casa. Esto venía ocurriendo desde hacía años. Después, pedí una prueba de paternidad a través de una empresa confiable que me recomendó Patricia, la abogada. Para asegurarme de que Daniela no la interceptara, mandé el kit a casa de Álvaro. Mientras esperaba la prueba, seguí buscando más pruebas. Revisé el iPad que compartíamos, donde a veces Daniela olvidaba cerrar sesión. Efectivamente, su cuenta de mensajería seguía abierta. Encontré mensajes entre ella y Bruno que databan de años atrás. A simple vista parecían triviales, pero leyendo entre líneas se entendía todo. Muero por verte mañana, él se va hasta el domingo, anoche fue justo lo que necesitaba, ya te extraño. Pero lo que más me impactó fueron los mensajes recientes. Te extraño, no aguanto las ganas de sentirte mañana, cuando se va para su próximo viaje. Necesito más que unas horas contigo, tal vez deberíamos decírselo ya, arranquemos la curita de una vez, sabes que yo cuido de ti y de Tomás. Esto no era un romance del pasado, era una relación activa, justo debajo de mis narices, mientras yo trabajaba durísimo para mantener a mi familia. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una cuenta en la nube segura. También empecé a registrar en detalle el tiempo que pasaba con mi hijo, actividades, eventos escolares, citas médicas, todo. 3 días después llegó el kit de la prueba. La muestra mía fue sencilla. Para obtenerla de Tomás, le dije a Daniela que lo llevaría a pescar el sábado por la mañana. En realidad, lo llevé a desayunar a Denis y en el baño, mientras él jugaba, tomé la muestra con un hisopo. Lo envié por correo urgente y esperé con el corazón en la garganta. 5 días más tarde, recibí el correo con los resultados. Estaba en la cocina de Álvaro, con él a mi lado para apoyarme. Abrí el archivo. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Tomás era mío. Sentí un alivio tan grande que casi se me doblan las piernas. Gracias a Dios, dijo Álvaro mirando por encima de mi hombro. Al menos eso no complica las cosas. Siguiendo el consejo de Patricia, hice un análisis financiero más profundo. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. Retiros regulares de entre $200 y $500 de nuestra cuenta conjunta, siempre mientras yo estaba de viaje. En el último año, sumaban casi $28,000. Dinero que gané trabajando jornadas de 60 horas, transportando materiales peligrosos en mi camión por todo el país. Además, al revisar el historial crediticio, descubrí que Daniela había abierto una tarjeta de crédito hace 8 meses, sin que yo supiera. Ya tenía un saldo de $16,000. Al descargar el estado de cuenta, vi cargos en hoteles, restaurantes caros, compras, todo mientras yo estaba convencido de que estábamos ahorrando para la universidad de Tomás. Volví a llamar a Patricia. Me indicó que abriera una cuenta nueva en un banco diferente, a mi nombre únicamente, y que empezara a redirigir mi salario allí, dejando solo lo justo en la cuenta conjunta para los gastos del hogar. También moví la mayoría de mis ahorros a una cuenta segura que ella me ayudó a crear, inaccesible para Daniela. No vacié las cuentas conjuntas,
pero protegí lo que legalmente podía. También reuní documentos que demostraban que la casa se había comprado 2 años antes del matrimonio, con pagos provenientes exclusivamente de mi cuenta personal. Con la parte financiera asegurada, la paternidad confirmada y pruebas contundentes del engaño, estaba listo para iniciar el proceso de divorcio. Patricia redactó los papeles mientras yo seguía recopilando evidencia y documentando cada momento con Tomás. Decidí enfrentar a ambos, pero por separado. Primero a Bruno, después a Daniela. Llamé a Bruno y le dije que necesitaba su ayuda para revisar un bote usado que pensaba comprar. Le pedí que nos viéramos en el muelle el sábado por la mañana. Aceptó sin dudar. Cuando llegó, yo ya lo esperaba junto a mi camioneta. No había ningún bote. ¿Y el bote?, preguntó al bajarse de su Silverado. No hay ningún bote, respondí sin rodeos. Siéntate, tenemos que hablar. Se le borró el color del rostro, pero se sentó en la banca. Saqué mi teléfono y le mostré las llamadas y mensajes que había entre él y Daniela. No es lo que piensas, empezó, pero lo interrumpí. ¿Desde cuándo te acuestas con mi esposa, Bruno? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Tengo registros telefónicos, cientos de llamadas y mensajes desde hace años. También correos y los mensajes de Facebook de ayer, organizando su próxima cita. Te lo pregunto de nuevo, ¿desde cuándo? Se quebró. Admitió que había comenzado poco después de que Daniela y yo empezáramos. Al principio era esporádico, pero se volvió más constante tras nuestro matrimonio. Cuando ella quedó embarazada, no estaban seguros de quién era el padre. Así que jugaron con mi vida, le dije. Me dejaron criar a un niño que tal vez era tuyo. Después de que nació Tomás y vimos que se parecía a ti, murmuró con la vista baja. Pensamos que tenía que ser tuyo. Me puse de pie. Tomás es mi hijo, pero tú y Daniela están muertos para mí. ¿Podemos arreglar esto?, intentó. Sé que la cagué, pero, no, ¿sabes qué va a pasar ahora?, dije. Te vas a mantener bien lejos de mí. Si vuelves a contactarme, mando todas las pruebas a tu jefe, a tus padres y a todo el mundo. Que le expliques a Bill cómo te acostabas con la esposa de tu mejor amigo mientras él confiaba en ti para manejar sus obras. Su rostro se volvió pálido. Bill, su jefe, es del tipo tradicional, muy firme con el valor de la lealtad. No me pongas a prueba, le dije al alejarme. Esa misma noche, fui a casa y le dije a Daniela que necesitábamos hablar después de que Tomás se durmiera. Pasé la tarde con mi hijo, jugando, llevándolo al parque, comiendo helado, actué como si todo fuera normal. Cuando Tomás se fue a la cama, saqué todo y lo puse sobre la mesa de la cocina, registros telefónicos, impresiones de correos, el resultado de la prueba de paternidad, los movimientos bancarios, los estados de cuenta de la tarjeta con gastos de hoteles y restaurantes. Daniela se acercó y preguntó, ¿qué es todo esto? Pero su cara ya delataba que lo sabía. Pruebas, respondí, de tu aventura con Bruno. Lleva años, ¿verdad? Por eso me dijiste que solo te casaste conmigo porque creías que el niño era mío. Se echó a llorar de inmediato. Llantos dramáticos, con sollozos. Cometí un error. No significó nada. Fue solo físico, te lo juro. ¿Durante 6 años? Me reí sin gracia. Explícame entonces estos gastos. Le señalé los documentos financieros. $28.000, Daniela. Dinero que yo gané mientras tú te acostabas con mi mejor amigo en nuestra cama. Lo estaba guardando, balbuceó. ¿En el colchón de Bruno?, repliqué con frialdad. ¿Y los hoteles eran para dormir en medio de emergencias? Su rostro se transformó por completo. Está bien. Sí, he estado saliendo con Bruno. Y sí, también he estado ahorrando dinero. ¿Acaso puedes culparme? Nunca estás aquí. Te importa más acumular dinero que hacerme feliz. No era mi tarea hacerte feliz, le respondí con firmeza. Mi compromiso era ser un buen esposo y padre. Y cumplí con mi parte. Tú llevas engañándome desde el 3er mes. ¿Qué más quieres? ¿Más intimidad?, dijo, evaluando la situación con rapidez. Puedo darte eso. ¿Quieres un trío con alguna de mis amigas? Solo dime qué necesitas oír. Deslicé un sobre con documentos por la mesa. Lo que quiero es que firmes estos papeles. Sus ojos se agrandaron. ¿Divorcio? No hablas en serio. Podemos resolver esto. Todos cometen errores. Un error es olvidar pagar una factura. Acostarte con mi mejor amigo durante 6 años es una decisión. Robar casi 30.000 de nuestra familia también lo es. Has tomado miles de decisiones equivocadas. Todos los días. ¿Y Tomás?, preguntó con un tono acusador. Él necesita a su padre, y lo tendrá. Yo seguiré presente en su vida, pero tú estás por enfrentarte a una realidad muy distinta. Su voz se volvió gélida de pronto. Si crees que voy a dejar que te lleves a mi hijo, estás delirando. Los jueces siempre favorecen a la madre. Tú estás fuera la mitad del tiempo por tu trabajo. Con suerte verás a Tomás un par de fines de semana al mes. Sonreí, y eso la desconcertó. Eso está por verse. Por cierto, ya moví la mayoría del dinero a una cuenta segura a la que no tienes acceso. La tarjeta que ocultabas ya fue denunciada como fraudulenta. Y mi empresa está al tanto de que no puedes acceder más a mis seguros ni beneficios. Su rostro perdió todo el color. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Además, como la casa está a mi nombre desde antes del matrimonio y tengo toda la documentación,
serás tú quien tenga que irse. Te reservé una habitación en el Marriott por 2 semanas. Tú decides si Bruno te acompaña. No me voy a ir, gritó. Esta también es mi casa. Le pasé otra carpeta. Tus cosas están empacadas. Están en la habitación de invitados. Puedes llevártelas ahora o puedo enviarlas mañana a casa de tus padres. Tú eliges. Eres un maldito, soltó entre dientes. No te vas a salir con la tuya. Ya lo hice, contesté con calma. Fuiste tú quien causó todo esto, Daniela. Cada elección que hiciste te trajo hasta aquí. Firma los papeles o lo hacemos por las malas. Pero esto ya se acabó. Al día siguiente me reuní nuevamente con Patricia, mi abogada, para afinar la estrategia. Le entregué la grabación de la conversación con Daniela. La escuchó detenidamente. Esto confirma tanto la infidelidad como el manejo inapropiado del dinero, dijo. Son fundamentos válidos para proceder con el divorcio. Lo financiero, especialmente, tiene peso. A los jueces no les agrada descubrir que uno de los cónyuges estuvo desviando activos matrimoniales en secreto. Me explicó que aunque en nuestro estado la infidelidad es motivo legal para divorciarse, rara vez influye en la repartición económica, a menos que se utilicen bienes del matrimonio para financiar esa aventura, como claramente había hecho Daniela. La parte donde ella amenaza con impedirte ver a Tomás es preocupante, añadió. Pero una sola explosión emocional no basta para negarle tiempo de crianza. Los jueces evaluarán el patrón general de conducta y la capacidad de cada progenitor para ofrecer estabilidad. Me recomendó registrar absolutamente todo, cada encuentro con Daniela, cada minuto con Tomás, cada gasto familiar. Seguí sus consejos al pie de la letra. Me aseguré de que toda comunicación con Daniela fuera exclusivamente sobre nuestro hijo. Daniela se mudó primero al Marriott, y cuando se acabaron los días pagados, volvió a casa de sus padres. Se negó a firmar los papeles del divorcio, alegando que necesitaba tiempo. Patricia me tranquilizó. Eso era habitual. Igualmente procedió a presentar la demanda formalmente. La revisión financiera reveló la magnitud real del daño. Daniela había desviado casi $52.000 en 2 años, usando nuestras cuentas compartidas, ahorros para la jubilación y tarjetas de crédito. Incluso había abierto una cuenta secreta que yo desconocía, alimentada por retiros en efectivo y dinero aportado por Bruno. Con toda esa evidencia, solicitamos una orden judicial urgente para impedir que siguiera accediendo a nuestros bienes. El juez la aprobó de inmediato. Bruno intentó llamarme varias veces. Lo bloqueé. Un día apareció en la puerta de la casa. Salí al porche. Cierra la puerta detrás de mí, le dije con calma. No tengo nada que decirte. Márchate antes de que llame a la policía. Y dile a Daniela que la próxima vez que quiera hablar del acuerdo lo haga a través de mi abogada, no por medio de su amante. 2 semanas después de ese episodio, y con Daniela aún rehusándose a firmar, presenté formalmente la solicitud de divorcio, alegando diferencias irreconciliables, infidelidad y mala conducta financiera. También pedí la custodia completa de Tomás y que Daniela solo tuviera visitas supervisadas hasta que demostrara estabilidad. Patricia fue clara: buscar custodia total desde el principio era poco habitual. Los tribunales parten del supuesto de que ambos padres compartirán la crianza, a menos que haya pruebas claras de que uno no es apto. Pero en nuestro caso, con todos los documentos en mano, teníamos más argumentos que la mayoría. Los papeles le fueron entregados en casa de sus padres. Esa noche se presentó en la mía, llorando desconsoladamente. No puedes hacerme esto, suplicó. No puedes quitarme a mi hijo. No puedes dejarme sin nada después de 6 años. Yo no te estoy haciendo nada, le dije con firmeza, asegurándome de que mi teléfono grabara la conversación. Estas son las consecuencias de tus actos. Y no estoy quitándote a Tomás. Solo estoy dándole un entorno estable mientras tú resuelves tu vida. Necesito dinero, dijo. Mis padres me cobran alquiler. No tengo ingresos. Mis tarjetas están al tope. ¿Tienes un trabajo?, le recordé. Y tuviste $50.000 que han desaparecido. Eso ya no es asunto mío. Estás siendo cruel, me lanzó, con la voz quebrada. Este no es el hombre con el que me casé. Y la mujer con la que yo me casé nunca existió, le respondí. Solo era una fachada hasta que te descubrieron. Habla con mi abogada sobre el acuerdo. Es más generoso de lo que mereces. Le cerré la puerta en la cara. Llamé de inmediato a Patricia y le envié el audio. Una prueba más de que el interés de Daniela no era Tomás, sino el dinero. La primera audiencia por la custodia fue reveladora. Daniela apareció disfrazada de madre ejemplar, ropa sobria, maquillaje natural, el cabello recogido, el retrato perfecto. Su abogado intentó pintarme como un padre ausente, demasiado centrado en mi trabajo de transportista. Llevaron un calendario marcando todos los días que estuve fuera el último año, asegurando que había estado ausente un 40% del tiempo. Entonces, mi abogada respondió con nuestras pruebas, certificados escolares que demostraban que yo asistía con más frecuencia a las reuniones de padres, registros médicos que señalaban que era yo quien. Durante los primeros años de vida de Tomás, hice todo lo posible por estar presente. Aunque mi trabajo como conductor me obligaba a estar en la carretera,
siempre que podía lo acompañaba a sus citas médicas. Incluso conservaba mensajes de texto entre Daniela y yo, en los que se quejaba de tareas básicas de crianza y me preguntaba constantemente cuándo volvería para que me hiciera cargo. También había fotos que respaldaban mi papel como padre, nuestras salidas de pesca, el árbol de juegos que construí en el patio con mis propias herramientas, los partidos de tébol que dirigí como entrenador, y una carta de mi empresa que confirmaba que, tras el nacimiento de Tomás, había solicitado rutas regionales para pasar más tiempo en casa, aceptando una reducción de salario con tal de estar presente. Pero el golpe decisivo vino con las pruebas financieras. Patricia, mi abogada, presentó registros bancarios, movimientos de retiro y estados de cuenta que mostraban cómo Daniela había desviado sistemáticamente fondos familiares mientras yo trabajaba fuera. El juez, al revisar los documentos, mostró una expresión severa que dejaba claro lo que pensaba. Como medida provisional, el tribunal dictaminó que Tomás permanecería bajo mi cuidado principal, con visitas supervisadas para Daniela 3 veces por semana. Además, se asignó un tutor legal independiente para evaluar cuál sería el mejor entorno para Tomás a largo plazo y se ordenó que ambos asistiéramos a clases de crianza. Al salir de la sala, vi el rostro desconcertado de Daniela. Entró convencida de que el juez fallaría a su favor solo por el hecho de ser madre. Pero la realidad empezaba a imponerse. Esa misma noche, recibí una llamada de sus padres. Me pedían que intentáramos resolver las cosas por el bien de Tomás. Fui respetuoso, pero firme. Su padre trató de intimidarme con una advertencia. «Te vas a arrepentir de enfrentarte a nuestra familia, hijo», respondí sin titubear. «Con todo respeto, señor, de lo único que me arrepiento es de haber aceptado a su hija en la mía». Colgué. A los pocos minutos, volvió a sonar el teléfono. Era Linda, la madre de Daniela. Si su esposo era el que intimidaba, ella era quien manipulaba. Desde el primer día me menospreció, siempre insinuando que Daniela merecía algo mejor que un conductor de camiones. «Te abrimos las puertas de nuestra familia», me dijo. «Siempre fuimos amables contigo, y ahora le arruinas la vida a nuestra hija por un pequeño desliz». Me reí. ¿Pequeño desliz? 6 años de engaños. $50.000 robados del patrimonio familiar y hacerme dudar de si mi hijo era mío. Eso no es un desliz, Linda. Estas cosas pasan en los matrimonios, respondió con indiferencia. Los hombres trabajan demasiado. Las mujeres se sienten solas. Si hubieras estado más en casa. Linda, escúchame bien, interrumpí. Las decisiones de tu hija son suyas. Y ahora está enfrentando las consecuencias, como debiste haberle enseñado desde pequeña. Se quedó en silencio unos segundos antes de exclamar. ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestra manera de criarla? Curioso, porque tú llevas años cuestionando mi rol como padre. Que si era muy estricto, que si era muy permisivo, nada te parecía bien. Ahora, un juez y un profesional en bienestar infantil coinciden en que soy el más apto para cuidar a Tomás. ¿Qué se siente? Has cambiado. Antes eras un buen muchacho. No, Linda, solo dejé de aguantar tonterías. Buenas noches. Después de eso, empezó una batalla silenciosa. Daniela lo intentó todo. Me acusó de ser verbalmente agresivo, pero las grabaciones la contradecían. Dijo que consumía esteroides en el gimnasio, los análisis toxicológicos demostraron lo contrario. Incluso trató de manipular a Tomás para que dijera que le tenía miedo a mi voz. Por suerte, el tutor legal percibió claramente lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, yo seguía reforzando mi caso. Documenté cada momento con Tomás, eventos escolares, reuniones con maestros, actividades con sus entrenadores. Me aseguré de tener una rutina de trabajo predecible, regresando a casa cada noche a las 7. Nunca hablé mal de Daniela frente a nuestro hijo, me aseguré de que tuviera lo necesario en ambas casas, e intenté brindarle estabilidad en medio de todo el conflicto. Una noche, mientras lo arropaba, me preguntó con voz suave, «Papá, ¿por qué tú y mamá pelean?» «A veces los adultos tienen desacuerdos que no pueden resolver», le respondí con cuidado. «Pero lo más importante es que tanto mamá como yo te amamos. Y eso nunca va a cambiar». Me partía el alma verlo confundido, pero sabía que, a largo plazo, estaba haciendo lo correcto. La audiencia final de custodia se celebró 8 meses después de iniciar el proceso de divorcio. Para entonces, el tutor legal ya había presentado un informe detallado. Su recomendación no fue una victoria aplastante, pero sí mucho mejor de lo que la mayoría de los padres obtiene. Me otorgaron la custodia física principal durante la semana escolar, mientras que Daniela tendría a Tomás fines de semana alternos, de viernes por la tarde a domingo por la noche, y una cena entre semana. Compartiríamos la custodia legal. La evaluación explicaba con claridad por qué se inclinaban a mi favor, mi constancia en las rutinas, el cumplimiento de las órdenes judiciales, la responsabilidad financiera que contrastaba con los antecedentes de Daniela, y su vínculo continuo con Bruno incluso durante el proceso legal. Además, mi situación laboral y de vivienda era estable, mientras que Daniela se había mudado 2 veces. Yo ya era propietario del hogar familiar desde antes del matrimonio, lo que proporcionaba continuidad en el entorno de Tomás. Cuando el juez leyó el fallo, adoptando en su mayoría la recomendación del tutor, Daniela no pudo mantener la compostura. «Esto es completamente injusto», gritó. «Soy su madre». El juez golpeó el estrado. «Señora Daniela,
contrólese o le impondré sanciones por desacato. Su abogado le susurraba al oído, intentando calmarla. En cuanto al acuerdo económico, fue simple. La casa quedó a mi nombre por ser un bien adquirido antes del matrimonio. Las cuentas de retiro se dividieron en partes iguales por lo acumulado durante el matrimonio. Mi cuenta de inversiones, abierta previamente, permaneció intacta. Y lo más importante, el juez ordenó que Daniela devolviera los $52.000 que había desviado de las cuentas conjuntas, ya fuera como pago único o cediendo parte de sus bienes conyugales. El cálculo de manutención infantil, ajustado según la ley y nuestros ingresos, resultó en algo que la dejó perpleja. Ella tendría que pagarme una pequeña cantidad mensual, ya que yo tenía la custodia principal y mayores ingresos. El rostro de su abogado lo decía todo. La vida tras el divorcio no fue un colapso inmediato, sino una caída lenta para Daniela. Apenas 2 semanas después de la audiencia final, perdió su empleo en la clínica dental por llegar tarde, faltar sin aviso y tratar mal a los pacientes. Bruno, por su parte, optó por irse. Lo trasladaron a la oficina de su empresa en Denver, probablemente porque enfrentar las consecuencias aquí le resultaba demasiado. Sin trabajo ni apoyo económico, Daniela agotó rápidamente el dinero que le quedaba. Los padres de Daniela, a pesar de todo lo que hablaban sobre la importancia de la familia, se cansaron de apoyarla económicamente a los 3 meses de haberse separado. Le ayudaron a conseguir un pequeño estudio donde vivir, pero dejaron claro que debía empezar a valerse por sí misma. La primera señal de que las cosas no iban bien para ella llegó cerca de 4 meses después de que se finalizara el divorcio. Una noche de martes recibí un mensaje: ¿podemos hablar de Tomás y de nosotros? No contesté. El acuerdo de custodia era claro. Toda comunicación debía ser exclusivamente sobre Tomás y realizada mediante la aplicación de crianza compartida que había ordenado el tribunal. Durante las semanas siguientes, sus mensajes continuaron. Decía que extrañaba a nuestro hijo, que había cambiado, que quería verme. Documenté cada uno de ellos, los envié a mi abogada Patricia, y solo respondí a aquellos que se referían directamente al bienestar o necesidades de Tomás. Hasta que un miércoles por la tarde, Daniela apareció en mi casa sin previo aviso. No era su día de visita con Tomás. Cuando abrí la puerta, noté de inmediato que se había arreglado más de lo habitual, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y llevaba un vestido que yo mismo le había regalado en nuestro aniversario 2 años atrás. ¿Qué haces aquí?, pregunté sin abrir del todo la puerta. Quiero hablar de nosotros, de nuestra familia. Le respondí con firmeza: entre nosotros no hay nada. Cualquier tema relacionado con Tomás debe discutirse por medio de la aplicación o en presencia de nuestros abogados. Intentó convencerme, pidiéndome apenas 5 minutos, asegurando que había cambiado, mostrándome recibos de terapia, todo el repertorio. Le recordé que no era su día y que su visita rompía el acuerdo de custodia. Fue entonces cuando su expresión cambió. «Disfrutas esto, ¿verdad? Verme así», suplicando. Le respondí con calma: esto no me causa ninguna satisfacción. Pero no voy a permitir que uses a Tomás como instrumento en tus juegos. Cumple con lo establecido y no habrá problemas. Antes de marcharse, me advirtió que esto no había terminado. Inmediatamente documenté el encuentro y se lo envié a Patricia, quien recomendó pedir una modificación del acuerdo de custodia para que las entregas y recogidas del niño se hicieran en un lugar neutral. Una semana después, el juez aprobó esa modificación. Como era de esperarse, el siguiente paso de Daniela fue solicitar una revisión del acuerdo de custodia. Alegó haber estabilizado su vida y que merecía igualdad de tiempo con Tomás. Presentó como evidencia su nuevo trabajo como recepcionista en una peluquería, recibos de 3 meses de terapia y certificados de haber completado los cursos obligatorios de crianza. 6 meses después del divorcio, se celebró la audiencia. El juez rechazó su petición. Aunque valoró sus esfuerzos, sostuvo que unos pocos meses de conducta estable no eran suficientes para contrarrestar la gravedad de las razones que justificaron la custodia actual. Daniela salió de la sala llorando. No sentí placer, solo alivio. Tomás seguiría contando con la estabilidad que necesitaba. Pero el cambio real ocurrió 2 meses después. Daniela no se presentó en su fin de semana con Tomás. No llamó, no escribió, nada. Intenté contactarla por la aplicación, preocupado de que algo grave hubiera ocurrido. No hubo respuesta. Fue recién el domingo por la noche cuando recibí una llamada de Linda, su madre. Daniela estaba hospitalizada desde el viernes tras haber sufrido una crisis. Linda me confesó que su hija finalmente comprendió que necesitaba ayuda seria, más allá de las sesiones semanales. Se internaría en un centro de tratamiento residencial por depresión y ansiedad. Linda, que en otro tiempo me habría culpado de todo, no lo hizo esta vez. Eso decía mucho sobre la gravedad de la situación. Me preguntó si Daniela podía escribirle cartas a Tomás durante su tratamiento, ya que los médicos creían que eso podría ayudar en su recuperación. Acepté,
con la condición de revisar previamente las cartas para asegurarme de que fueran apropiadas para su edad. Entonces, Linda me sorprendió con una disculpa. Admitió que me había culpado de todo porque no podía aceptar lo que su hija había hecho. Le confesé que Tomás aún preguntaba por sus abuelos y que eran bienvenidos a visitarlo, siempre que respetaran los límites. Daniela permaneció 3 meses en tratamiento. Le escribía cartas sencillas a Tomás, relatos sobre sus días, preguntas sobre sus actividades y palabras de cariño. Cuando terminó el programa, no pidió una modificación de custodia como yo esperaba. En lugar de eso, solicitó una reunión conmigo y nuestros abogados. Allí, se disculpó por todo. Había pasado 6 meses analizando sus decisiones. Me entregó una carpeta con un plan de devolución del dinero que había tomado. No era mucho al mes, considerando su sueldo, pero dijo estar comprometida a reparar el daño. No pedía cambios inmediatos en el acuerdo de custodia. Quería demostrar, al tribunal, a mí y a Tomás, que podía mantener una vida constante y equilibrada. Era la primera vez, desde que todo comenzó, que hacía una petición razonable. Patricia y yo acordamos establecer un plan de transición gradual. Comenzaría con visitas de 4 horas sin supervisión, que se extenderían hasta fines de semana completos en 3 meses, siempre que Daniela continuara en terapia, conservara su empleo y mantuviera un lugar fijo donde vivir. Hoy, la vida no se parece en nada a lo que imaginé cuando me casé con Daniela. Aún conservo la casa, ahora con pisos renovados y un sótano remodelado donde Tomás y yo construimos un enorme circuito de trenes. Cambié mi ruta laboral a una exclusivamente local, lo que me permite estar en casa todas las noches a las 6. Gano menos que antes, pero la estabilidad que le ofrezco a mi hijo lo vale. También empecé a entrenar con más constancia. Al principio, solo usaba pesas básicas y hacía algo de cardio para liberar el estrés. Ahora me levanto a las 5 cada mañana para entrenar con pesas antes de que Tomás despierte. Esa rutina física me mantiene equilibrado. Daniela ha sido sorprendentemente constante durante el último año. Sigue en la peluquería, vive en su propio apartamento y no ha faltado a un solo fin de semana con Tomás en 6 meses. Poco a poco está reconstruyendo el vínculo con nuestro hijo desde una nueva perspectiva, la de una madre que cumple. Bruno, por su parte, a veces le envía a Tomás postales por su cumpleaños o Navidad desde Denver. No impido que las reciba. No quiero que mi hijo crea que alguien lo abandonó. Pero Bruno y yo nunca volveremos a hablarnos. Eso lo tengo claro. Solo intento no proyectar mi dolor en Tomás. El mes pasado, después de un fin de semana con Tomás, recibí un mensaje inesperado de Daniela. Me agradecía por cómo había manejado todo con nuestro hijo. Tomás le había contado sobre un proyecto de ciencias que hicimos juntos. Me dijo que siempre fui un buen padre. No respondí, pero guardé ese mensaje. Si pudiera dar un consejo a otros hombres que están pasando por algo similar, sería este: sigue el proceso legal, documenta cada cosa, mantén la calma cuando más cueste, y pon siempre primero el bienestar de tu hijo. No es cierto que los tribunales estén en contra de los padres. Si cumples, si participas activamente, si obedeces lo establecido y demuestras que tu prioridad es tu hijo, los jueces lo notan. Yo no gané el divorcio destruyendo a Daniela, por más que eso me hubiese dado cierta satisfacción momentánea. Gané protegiendo a mi hijo, asegurando nuestro futuro y negándome a ceder al chantaje o la manipulación. Daniela perdió muchas cosas por las decisiones que tomó, pero lo que más le dolió fue darse cuenta, demasiado tarde, de lo que realmente estaba en juego. Hace poco, al salir del colegio, Tomás se acercó a mí con una sonrisa enorme, sosteniendo una cartulina llena de dibujos. Era un trabajo de clase donde debían representar a su persona favorita. Me había dibujado a mí, con una gorra, conduciendo un camión lleno de cajas, y al lado, él con una mochila. El título decía: mi papá siempre está ahí para mí. No necesité más palabras. A veces, los niños no dicen todo con la boca, pero lo dejan claro con sus gestos, con sus actos. En ese momento supe que, pese a todo, había hecho lo correcto. No gané una batalla contra Daniela. No se trataba de venganza. Se trataba de estar presente cuando más me necesitaban. Y lo estuve. Lo seguiré estando. Porque ser padre no es algo que se dice, es algo que se demuestra cada día. Y ese, para mí, es el verdadero triunfo.